Mari Mari Pu Lamien, Ka Wenin, Mari Mari Compuche, Janet Payan Ta Inche, Puyen Quechalín Pu Lamien. Les saludo desde la red de festivales y muestras de cine de Chile y pueblos originarios, Red FESI, una red integrada por 26 certámenes audiovisuales que de manera colaborativa hemos impulsado el Festival de Cine en Red, en Territorios en Transformación, que es el eje o el impulso que nos moviliza, un espacio de difusión virtual, esperamos que sea el único, y que reúne a obras de pueblos originarios, chilenos, internacionales, que comparten una mirada crítica sobre la problemática social que estamos viviendo en los diferentes territorios, marcado por los movimientos sociales y por las condiciones de la pandemia mundial, ¿no? Nos encontramos con Carolina Moscoso, directora de la película Visión Nocturna, que forma parte de esta selección oficial de territorios en transformación. Mari Mari y Carolina, ¿cómo Mari, estás? Mari, Janet, hola, bien, acá, muy contenta de estar en Red Fesi, en la primera edición, porque es la primera vez, ¿cierto? Sí, y bueno, pretendemos que, que sea la única, es decir, que podamos regresar a pensar en los festivales presenciales, que por cierto tiene toda esta riqueza de poder hacer estos diálogos también con el público, de que la gente pueda asistir, ¿no? a la sala y poder Claro. ver no sé, pues, en esa magia que a veces que entregan las salas de cine. Pero Sí, bueno, vamos a ver qué vamos pasa, a ver qué esperamos que pasa. sí. 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 Carolina, entrando así como en materia, yo te voy a pedir que nos comentes con qué se encuentra el público, con qué nos vamos a encontrar. No sé, caso lo puedes resumir brevemente en un minuto, así como, Sí. ¿cómo podrías resumir tu película? Bueno, Visión Nocturna es una película donde yo intento entrar en qué es lo que pasa después de una violación. Eh, y de una violación que me pasó a mí. Entonces es un relato que, bueno, se le puede llamar en primera persona o donde uso mi cuerpo para trabajar. Eh, y yo trato de entrar en qué es lo que pasa después de esto. La película la construí con 15 años aproximadamente de material de archivo personal que yo filmé desde que tuve mi primera cámara como a los 14 años y toda esa colección que fui haciendo, que eran imágenes que no estaban pensadas para una película, ni mucho menos, ni mucho más, no sé. Y con esas imágenes construí y empecé a crear Visión Nocturna. Para mí es un relato que entra sobre todo en el territorio emocional de lo que sucede después y que se va mezclando con el mundo judicial. Y entonces vamos viendo cómo estos dos universos van relacionándose en una persona. Sí, un relato que es bien potente. A mí a nosotros nos llamó bastante la atención porque sin saber que está construida con material de archivo, ¿no? Que finalmente está pensado para otros momentos, quizás tenías otras imágenes en tu cabeza. Entonces, em, ¿y qué gatilla, Carolina, que decidas? Porque es una situación súper compleja eh, hablar ya de la temática, no sé, ya de la situación de una violación sexual y sobre todo después pensarlo en primera persona. ¿Qué te moviliza después de un tiempo, no? Sí, yo empecé la peli hace más o menos 5 años atrás y realmente lo que me movilizaba no lo tenía tan claro, pero sí tenía la certeza
todas las películas que estaba haciendo o intentando hacer, no, no me salían. No lograba hablar de eso que quería hablar, que a veces estaba muy afuera. Y de pronto, bueno, en como estas revelaciones que una tiene, o en sueños o de día, no sé, como por distintas cosas, me di cuenta que había algo dentro mío que me estaba pidiendo como salir. Y en ese darme cuenta de eso, me di cuenta que era la violación de la que me hablaba nada, que había sucedido más o menos hace 8 años en ese momento cuando partí, Ujú. y que era un tema hace 5 años completamente tabú, como se dice. O sea, Sí, nadie, porque ahora ya estamos más acostumbradas a las declaraciones de las sobrevivientes, a, a la FUNA, bueno, a todo este mundo, al Me Too, no sé, en distintos países, pero en ese momento era realmente silenciado y yo personalmente era algo de lo que no había hablado con nadie más que algunas personas cercanas y que me empecé a cuestionar el porqué de ese silencio. Y yo creo que la película nació bastante de una pregunta por el silencio, por qué lo estaba callando si yo no había hecho nada. ¿Por qué me daba vergüenza contarlo? ¿Por qué ese pudor? Y justamente esa pregunta para mí fue mucho más abordable junto con el cine, que bueno, yo estudié cine y he tenido una relación con la cámara desde pequeña. em, estas imágenes que grababa siempre y que no eran para una película, sino quizás más parecido a ese impulso que habla Mecas en sus películas, que es como yo grabo por grabar y por hacer esas imágenes y porque grabar es hermoso, pero no pensando en un producto después con eso. Entonces, creo que el cine era una manera de poder entrar a un lugar misterioso que no tenía idea qué me iba a mostrar, con qué me iba a encontrar cuando partí. Yo creo que entre esa relación entre el cine y el silencio fue la motivación. sí, ¿no? Porque, bueno, quizás también de alguna forma hay también un deseo de pensar la historia, no necesariamente como siendo parte de la historia. Finalmente, igual uno sabe que está construyendo, ¿no? El relato, ¿no? El relato Sí. quizás eso también permite tomar distancia, ¿no? Mm. Eh, eh, bueno, yo creo que tu película da cuenta, como dices tú, pues, ¿no? Porque es una situación súper difícil. Está el asunto del silencio, que es difícil ya abordarlo, ¿no? Eh, y claro, si bien es cierto, creo que hoy día está mucho más presente en los discursos. Es algo que es impresionante cómo ha ocurrido en muchos episodios de muchas vidas de mucha gente, ¿no? El Sí. tema de la violencia, cómo, ¿no? Cómo se genera, es más común de lo que uno se imagina, ¿no? O sea, totalmente. Yo creo que hoy se están hablando recién y creo que recién estamos viendo así como, no sé cómo se dice, la punta del iceberg. Ujú, Pero si de pronto yo empezaba a investigar y preguntar como a familias más antiguas y hay casi familias que se crearon desde una violación, muchas. Muchas, o sea, desde tiempos, bueno, antiguísimos y era algo que estábamos totalmente acostumbradas como a aceptar como casi parte de la vida el nacer, ser mujeres y tener miedo a una violación. ujú. Eh, y todo lo que eso implica, el toque de queda que hemos tenido siempre, bueno, un montón de patrones que van modelando la vida del ser mujer en esta sociedad a mí me impresiona como si uno va a los relatos de las abuelas o las bisabuelas o bisbisabuelas, empieza a encontrar historias como estas que jamás se pensaron siquiera hablar. Sí.
y a mí me impresionó mucho eso, y bueno, ahora ya mostrando la película, o sea, desde una sala, yo creo que todas las mujeres que están ahí se sienten identificadas de algún lugar, pero luego la mitad de ellas tiene una experiencia personal de abuso. Entonces, sí, ha sido súper fuerte y colectivizarlo. Bueno, yo ahora que estaba hablando más y todo, estoy convencida de que ese silencio les daba mucho poder al patriarcado, justamente. Entonces Ujú. creo que esto que el que estemos hablando y contándolo como que los desmanteló. em, y a mí eso me parece, bueno, fundamental. em, Claro que sí, pues, viendo tu película, de alguna forma, uno cómo dialoga mucho con la actualidad, ¿no? Con todo el movimiento de mujeres también, ¿no? Uno se le evoca como la especie, ¿no? O sea, tiene mucho sentido, ¿no? Está muy ahí. ¿De, Sí, de qué sí, o forma tú sea, lo ves eso, ¿no? Esto, que también quizás permite todo este proceso que se ha generado, ¿no? Ayuda también, me imagino, que te ayuda a enfrentar, a que se entienda mejor la película, ¿no? sí, o sea, claro, yo he visto esto como algo, no sé, la película encuentro que es una parte más de un no sé si llamarlo movimiento, pero sí de un relato nuevo, colectivo, Ujú, de una nueva forma de hablar, de narrar la historia, donde ahora las mujeres sí contamos la parte que no estábamos contando. ujú. Em, entonces sí, yo creo que la película en este momento se está inscribiendo en este lugar de abrir un poco, de dejar de creer que era nuestra responsabilidad. Yo creo que daba, o sea, mientras hacía la película y enfrentando los pitch y todo esto que se hace en el cine, que en el fondo yo hice la película así, como siempre trabajándola en grupo, con comisiones, y me enfrenté muy, muy al inicio a este juicio respecto a que lo que yo estaba hablando era demasiado íntimo. A este juicio ¿pero qué quieres tú? ¿Cómo conseguir venganza? Bueno, Sí, pues. los hombres justamente les incomoda mucho que se hablara de esto. Me imagino. Y eso a mí obviamente me empezaron a dar más ganas de hacer la película a la Y vez, esta oportunidad, pues, ¿no? Y en total. el mismo, siguiendo con lo mismo, un poco lo conversábamos, ¿no? Esto de que se piensa también que termina siendo como una funa, ¿no? Claro, claro. Porque aparece Gary, entonces, Sí, sí, bueno, de hecho hay una crítica como de un periodista gringo así, no sé, que me han dicho que es conocido, yo no lo conozco, pero él basa toda su crítica, por ejemplo, en cómo si la justicia ya lo declaró no culpable, ujú, spoiler, eh, ¿cómo puede ser que entonces yo ocupe el cine para hacer algo que la justicia ya dictaminó? Y bueno, a mí me dio mucho placer como leer también esa crítica porque primero que nada me impresiona la ingenuidad de un crítico de cine respecto al cine porque creo que la base de todo es que todo es ficción, creo, para ujú, mí en el cine. Esta película la llaman documental, yo últimamente estoy creyendo que eso no existe y que en realidad la ficción es como la base de la creación. Em, y en este caso el nombre del personaje es uno muy inspirado en el real, pero no es ujú. el real y claro, hay gente que reacciona pensando al tiro como es real porque está en una película, pero, pero a mí eso me causa también una hermosa pregunta sobre el cine, como sobre por qué lo vemos así. Creo que este relato tan crudo hace que algunas personas dejen de darse cuenta que es un guión, bueno, que obviamente hay una construcción, no es un vómito que yo hice, Claro. simplemente podría ser y no habría ningún problema, también creo,
pero en este caso no, pues está totalmente todo pensado, y no porque yo hable en primera persona y qué sé yo, como que por defecto es todo real. Bueno, y a mí ese cuestionamiento me entretuvo en ese momento por eso, como un crítico de cine con tantos años de película, como ni siquiera me escriba para preguntarme es un nombre real o no. Pero en fin, como que no es una funa en ese sentido, porque no está el nombre real, pero sí es una funa al problema más complejo y profundo que no tiene nombre, sino que tiene género. Así es. Sí, claro, es algo que se da en términos generales. Claro, Sí. uno tiende a pensar, eh, pero en el peor de los casos, ¿por qué no? ¿Por qué no poder? O sea, porque yo siento que también tú develas una situación, ¿cierto? Y lo haces ya no diciendo, mira, esta pobre amiga o lo que le pasó, la justicia, cómo no, ¿cachai? Sí. Y todo el procedimiento, cómo es tan duro, ¿no? Claro, Eh, claro. entonces, siento que aún así creo que aunque fuese una funa, ¿me entiendes? O sea, porque Sí, totalmente. O sea, por un es lado válido creo también. y que me gustaría como, no, bueno, decir esta premisa bastante, que es que para decir una gran verdad se pueden decir pequeñas mentiras. Pero además, creo que las funas han sido un mecanismo de autoprotección para nosotras increíble, porque no solo cumplen el rol de acusar al otro, sino de proteger a las demás compañeras con quienes estamos al lado. Entonces yo no tengo nada en contra de la funa. Realmente este cambio de nombre para mí fue una protección para mí, no para él. Ujú. Sí. Pero en fin, claro, como ahí hay harto que pensar, pero yo soy muy profunas. Está bien, claro. Yo creo que el cine también da cuenta de esas realidades, po, ¿me Ujú. entiendes? También, Sí, y completamente válida, válida. sí. Em, sí, bueno, a mí el montaje es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque es muy artístico. Podría haber sido mucho más en el plano más del documental, muy tradicional, ¿no? Claro, Eh, claro. y eso también da cuenta de cómo, no sé, quiero que nos cuentes un poco eso, cómo también las imágenes coinciden, ¿no? Cómo Sí, todo finalmente se puede montar, porque podría haber sido un montaje muy forzado, ¿no? sí, Finalmente, sí. ¿cuánto ahí también tuviste que grabar para hacer Mm. la película también? O sea, la construcción de la película parte con, bueno, con esta idea de lo que hablamos al inicio, pero luego yo tengo esta intuición de que en las cajas donde guardé las cintas hay algo. No sé qué, pero hay algo. Algo que me va a servir para esta película. Y empiezo a mirar el material. Y hubo mucho tiempo, varios meses, en que estuve mirando ese material que en el fondo eran, bueno, yo lo sentía como abriendo portales de tiempos así, otras cosas, porque empezaban a aparecer imágenes, bueno, de toda mi vida que yo no me acordaba. Y entonces yo digo que en esta película la preproducción es el montaje. Em, como que es una película que cuando empecé a ver las imágenes me di cuenta que estaba ahí la película. O sea, cuando hice una colección de todo, onda, de los 15 años, que por supuesto era larguísima, me di cuenta que ahí estaban todas las emociones que yo necesitaba narrar. Y, realmente lo que empecé a hacer para hacer la película fue seguir esas imágenes. Como que la construcción de la película para mí fue un diálogo más que con el tema, con las imágenes y, Mm. y qué es lo que las imágenes estaban provocando en mí, qué emociones me parecía que estaban ahí, las empecé a leer así, desde la emocionalidad que contenían, más que de lo narrativo, qué sé yo, empecé a ver como qué provocaban.
y ahí me daba cuenta que habían como emociones principales y otras más por debajo, qué sé yo, entonces empecé a hacer una construcción de, bueno, se le llama un poco rizomática, tiene algunos nombres así, pero en realidad yo, más bien tuvo que ver con ir siguiendo esas emociones, ir pasando de imagen en imagen según las emociones que se iban conectando unas con otras. Y realmente para poder llegar a eso es un proceso de hacer y deshacer, hacer y deshacer, hacer y deshacer, hacer y deshacer, sin parar, ver el corte, ver el corte, ver el corte, destruirlo, frustrarse mucho y volver de nuevo. Y en ese sentido, bueno, Juan Eduardo Murillo, que es el montajista de la película, fue un diálogo. Yo también soy montajista, entonces en un principio yo pensé voy a montarla yo sola, pero bueno, a los pocos meses me di cuenta que era imposible. Y cuando empecé a trabajar con Murillo empezaba un diálogo muy profundo entre los dos, en que estábamos todos los días así, tomando café y tratando y no lográndolo. Básicamente todo el proceso es no llegar a lo que uno quiere. Y fue bastante largo, montamos aproximadamente 3 años, 2 años y Wow. medio. Wow. Con Murillo fueron 2 años, pero yo estuve antes un año entero montando yo, y, y cuando terminamos fue cuando estábamos convencidas de que ahí finalmente en el proceso final entró María Paz González también, que se transformó en la co-guionista, como con la que empezamos ya como bueno, a fijar cosas que habíamos intuido en el montaje. Yo quería trabajar desde ahí bastante, como de lo sensorial, la intuición, lo emocional. Y bueno, según eso que dices, como podría haber sido una película muy clásica de denuncia o qué sé yo, que conocemos muchas y que súper bien también, pero para mí el feminismo de esta película implicaba hablar otro lenguaje. eh, Porque ya estamos hablando el lenguaje del opresor. Entonces, creo que inventar ese nuevo lenguaje es algo que nos toca a las feministas. O más que nos toca, no podríamos hacerlo de otra forma, porque esas otras maneras o voces, creo que están llenas de ese poder patriarcal. Y un poco para entender cómo, qué elementos crees tú que son los claves ahí en tu película para esa mirada propia, ¿no? En esa narrativa más feminista, ¿no? Bueno, yo creo que primero hay un cuestionamiento a la palabra, a quién le pertenece la palabra, por ejemplo, y que eso se va desarrollando a través de la voz, de la ausencia de la voz, de cómo aparece la voz, de la imagen de la voz, del diseño de esa voz, de cómo suena. O sea, creo que la palabra y esta opresión de la que hablaba antes, que fue mi motivación, la palabra es algo que se pone en cuestión en toda la película y para mí eso tenía que tener una forma, ese cuestionamiento cuál es el diseño del documento judicial versus la voz que puede tener una mujer que acaba de ser abusada. Em, para eso no se podía hacer una voz en off lineal que cubriera toda la película. Por ejemplo, estoy tratando de mostrarlo en algo sencillo, pero también para mí tenía que ver con que los materiales no fueran leídos como desde el contexto, que es como comúnmente se leen las imágenes, que es como lo que dicen son, no sé, como si hubiese una transparencia en la imagen. Sí. Y para mí empezó la imagen a hacerse desde una lectura que significa qué es lo que hay detrás de la persona que está grabando, cuál es ese aparato detrás de la construcción de esa imagen. Y bueno, ahí eso se mezcla con la producción totalmente, como es muy distinto grabar una imagen sola en la playa que llevar a todo un equipo que te cuesta 3 millones de pesos el minuto y que en verdad no puedes grabar la puesta de sol completa porque te va. Eh, eh, en el fondo, el lenguaje también tiene que ver con la producción, cómo hacemos las imágenes y en ese sentido yo creo que las imágenes no son ingenuas, eh, las imágenes transmiten todo eso. Esa es otra forma de lectura que yo empecé a tratar de hacer a las imágenes y que para mí tenía que ver con despatriarcalizarlas, de la lectura
más tradicional, superficial, que y en más general tiene clásico, que ver sí. con el contenido, con la palabra o con lo que pasa. Y bueno, em, me gusta también trabajar con las materialidades que generalmente están desechadas. Como que a mí me han dicho, tu película es como una película de descartes, como justamente eso que está sobreexpuesto, eso que está fuera de foco, eso que suena mal, eso que, claro, justamente eso era lo que a mí más me interesa, Eso sí. por lo que estábamos hablando antes. Eh, Ujú. sí. Sí, sí, bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, pero Pasa muy rápido. sí, pasa muy rápido, ¿no? Pero es que es bastante, pucha, habría muchas otras, pero nada, pues yo creo que, Carolina, te agradezco que se haya podido dar esta conversación. Creo que tus palabras y sobre todo tu película es muy inspiradora. Como que permite abordarlo, como dices tú, de una forma muy distinta, ¿no? Tiene una vida propia, es el trabajo que lo hace muy especial. Así que yo te agradezco este espacio y nada, pues voy a despedir, voy a seguir, comentarle a la gente que puede seguirnos en las redes sociales, poder revisar las entrevistas de los otros directoras y directores que forman esta selección de territorios en transformación y agradecerte a ti nuevamente, Carolina. Pues, así que Mañún con Pulamien, a todo el mundo que nos está viendo y, y- y gracias, Carolina, nuevamente. Gracias, Janet, y bueno, a toda la equipa de Red FESI. Creo que la palabra red es hermosa y es de la que tenemos que empezar a tramar juntas. Así que me parece bacán que los festivales se unan y nada, se haga esto, como realmente es muy bonito. Así que la invito a todas a ver la película y, y gracias por este espacio también.